No hay una sola razón para que los norcoreanos luchen y mueran por Putin. Eso fue lo que Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, escribió en 10, antes Twitter, el 16 de diciembre de 2024. No obstante, los norcoreanos que combaten por Rusia y Putin parecen estar muriendo en gran número en el Oblast de Kursk. Y hay muchas razones para esto, pero no del tipo al que se refería Zelensky. No, estas son mucho más tangibles y desastrosas. La escasez de entrenamiento apropiado deja a los soldados norcoreanos vulnerables. Su inexperiencia en el campo de batalla se muestra en cada paso en falso. La barrera del idioma solo complica el caos, convirtiendo incluso los comandos básicos en confusión. Pero sobre todo, son sus tácticas catastróficamente malas, tan defectuosas que prácticamente garantizan el fracaso, las que están provocando estas pérdidas asombrosas. Analicemos qué está fallando en el terreno, enfocándonos en las tácticas que están dejando a los norcoreanos como blancos, fáciles en una guerra en la que nunca debieron involucrarse. Para entender cuán grave es la situación en Kursk, necesitamos mirar primero las impactantes bajas. Bajas que están haciendo de la guerra ruso-ucraniana una trampa mortal para los norcoreanos. Para el 16 de diciembre, los primeros informes importantes comenzaron a surgir sobre soldados norcoreanos luchando y muriendo en Kursk. Zelensky confirmó que las tropas norcoreanas participaron en combates en la región, con un saldo severo. Esta temprana confirmación marcó el comienzo de un capítulo brutal y mortal para los norcoreanos en Kursk. John Kirby, asesor de comunicaciones de seguridad nacional de la Casa Blanca, confirmó que soldados norcoreanos han pasado de posiciones secundarias a las líneas del frente recientemente, lo que indica bajas en sus filas. Aunque al principio no se dieron cifras exactas de bajas, la gravedad de la situación se evidenció con los reportes que seguían llegando del frente. Para el 23 de diciembre, se confirmó que más de 3.000 tropas norcoreanas habían sido asesinadas o heridas en la explosión de Kurskal. Eso representa un cuarto de los 12.000 soldados norcoreanos desplegados en la región. Los reportes de Corea del Sur, aunque más conservadores, seguían siendo desastrosos. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur declaró que al menos 1.100 soldados norcoreanos habían sido asesinados o heridos hasta ese punto. Aunque las cifras difieren, ambas fuentes coincidieron en una cosa: las bajas están aumentando a un ritmo alarmante y no se ve un final claro a la vista. La confirmación llegó el 27 de diciembre, cuando Kirby declaró que las fuerzas norcoreanas sufrieron unas 1.000 bajas en una semana. Y sin embargo, Corea del Norte no muestra signos de retroceder. De hecho, los informes sugieren que Kim Jong-un, el líder supremo del país, planea enviar más tropas a Rusia. Este hecho impactante plantea la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué Kim, a pesar de las enormes pérdidas, seguiría enviando más tropas, conociendo el destino que les aguarda? La respuesta es simple: avaricia. ¿Por qué importarían las vidas humanas cuando hay tanto por ganar? Cada soldado norcoreano muerto es un pequeño precio por las recompensas que Kim obtiene de Vladimir Putin, presidente de Rusia. Desde marzo de 2024, Rusia ha suministrado a Corea del Norte más de 1 millón de barriles de petróleo, duplicando el límite anual establecido por las sanciones internacionales. Luego está la tecnología militar. Rusia está más que feliz de lanzar algunos regalos para endulzar el trato. Corea del Norte recibe sistemas de defensa aérea y conocimientos para lanzar satélites espía a cambio de tropas y armas. Imágenes satelitales revelan que Corea del Norte amplía sus instalaciones de fabricación de misiles, avanzando en sus proyectiles balísticos KN-23 y KN-24. Pero no se detiene ahí. A Corea del Norte también se le han prometido aviones de combate como los MiG-29 y Su-27. Así es, Rusia entregando aviones avanzados que mejorarán enormemente las capacidades aéreas de Corea del Norte. Corea del Norte también está mejorando las capacidades militares de Rusia, suministrándole un flujo constante de proyectiles de artillería y mortero. Lo creas o no, hasta el 60% de las municiones de Rusia provienen actualmente de Corea del Norte. Sorprendentemente, Corea del Norte ahora envía armas más nuevas y avanzadas, como los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple de 240 milímetros con sistemas de guía de última generación. Pero todo esto tiene un precio. Según los expertos, Rusia podría estar pagando hasta 572 millones cada año solo para mantener a las tropas norcoreanas en el frente. Las ventas de armas a Kim podrían haberle generado hasta $5.500 millones desde el comienzo de la invasión. Esta es una suma considerable para cualquier país, especialmente para un régimen con escasez de efectivo como Corea del Norte. ¿Y qué pasa si las tropas de Kim son masacradas en Kursk? Recibe un trato valioso: efectivo, petróleo y armas que mantienen su régimen estable y fuerte. Para él es negocio de siempre. Si tan solo una parte del dinero que Kim acumula se invirtiera en entrenar y equipar a sus tropas para la guerra moderna, su destino en Rusia no sería tan desastroso.
Con la preparación adecuada, no serían carne de cañón yendo a la muerte sin sentido. Pero eso es precisamente lo que son las tropas norcoreanas en Rusia, y sus tácticas obsoletas son las principales responsables. La táctica más costosa para norcoreanos y rusos fue la llamada táctica de la picadora de carne. Esta táctica no funcionó bien para las tropas norcoreanas en la guerra de Corea, y está fallando aún más en Rusia. La táctica consiste en avanzar oleadas de infantería, intentando abrumar y romper las defensas ucranianas por su gran número. Pero la trágica realidad de esta estrategia es que desperdicia vidas y logra poco más que carnicería. Después de todo, este enfoque es muy obsoleto frente a la guerra moderna. Esencialmente, tiene a las tropas norcoreanas corriendo por campos abiertos, en grupos masivos sin apoyo blindado. Esos campos abiertos son perfectos para los drones y la artillería de Ucrania. Por lo tanto, esta táctica convierte a las tropas norcoreanas en simples objetivos, fácilmente abatidos por ataques de precisión. A menudo, ni siquiera pueden acercarse a su objetivo, mucho menos romper las defensas. Esta táctica insensata ha sido utilizada por los norcoreanos en sus ataques de diciembre. A mediados de diciembre, estas tropas participaron en un asalto cerca de Kroglenko, un pueblo en el Oblast de Kursk. Este ataque formó parte de una ofensiva rusa para tomar posiciones estratégicas en la zona. El plan era asegurar los bosques que permitirían avances adicionales hacia Malaya Loknaya, un pueblo capturado por las fuerzas ucranianas como parte de su incursión en Kursk. Sin embargo, como la historia ha demostrado repetidamente, la táctica de la picadora de carne tuvo consecuencias desastrosas. El ataque inicial de la infantería norcoreana fracasó debido a la devastación causada por los drones y la artillería ucranianos. Lograron establecer un punto de apoyo en el bosque, pero el costo fue asombroso. ¿Valió la pena el derramamiento de sangre por la pequeña ganancia territorial? Después de estas grandes pérdidas, los comandantes rusos intentaron reorientar el asalto, enviando a los norcoreanos a otra zona del saliente de Kursk. Pero una vez más, se repitieron las mismas tácticas ineficaces. A pesar del cambio de dirección, las fuerzas norcoreanas fueron enviadas a los mismos campos abiertos, siendo su infantería nuevamente diezmada por la artillería y los drones ucranianos. Así que a pesar de algunos momentos de ganancia territorial, estos asaltos también terminaron en masacre, con las fuerzas norcoreanas una vez más sin lograr ningún éxito estratégico duradero. Por supuesto, este enfoque no es de ninguna manera nuevo para las fuerzas rusas. Putin ha confiado en enviar tropas a campos abiertos sin apoyo, aceptando grandes pérdidas por ventajas menores y temporales. Parece que ahora ha encontrado nueva carne de cañón, los norcoreanos. Su historial de asaltos de infantería en masa los hace ideales para este terrible enfoque. Sin embargo, las consecuencias de la táctica de picadora de carne solo empeoraron por la falta de una táctica efectiva. Los norcoreanos no han logrado ocultarse bien durante sus avances. Mientras intentaban reunir fuerzas en bosques y lanzar contraataques, descuidaron los principios básicos de camuflaje y ocultamiento. Aunque, sinceramente, es posible que no estén familiarizados con estos principios en primer lugar. Así de pobre es su entrenamiento y experiencia de combate. Las fuerzas ucranianas ya han presenciado lo mal preparados que están los norcoreanos para el combate moderno, basándose en su reacción a los drones. A diferencia de los rusos experimentados que se congelan o buscan cobertura, los soldados norcoreanos entran en pánico y corren cuando ven o escuchan un dron acercándose. Esta reacción los expone a más ataques, haciéndolos blancos fáciles para golpes precisos. Su instinto de huir ante la presencia de un dron revela una falta de disciplina y entrenamiento que les hubiera enseñado el valor de permanecer quietos. Sin tácticas de ocultamiento adecuadas, las tropas norcoreanas quedaron expuestas a devastadores ataques ucranianos, transformando sus fuerzas masivas en blancos fáciles. Los ucranianos han usado municiones de Racimo High Mobility Artillery Rocket System para eliminar a los norcoreanos mientras se aproximaban. El terreno estrecho tampoco ayudó exactamente, dejando a las tropas norcoreanas agrupadas e indefensas ante el ataque. Pero esto es exactamente lo que las fuerzas ucranianas querían. Estas fuerzas tienen tácticas inteligentes, a diferencia de sus enemigos en la guerra ruso-ucraniana. En un caso, las tropas ucranianas se retiraron de sus posiciones en el bosque, dejando un vacío que los norcoreanos en avance llenaron. Tan pronto como se movieron, las fuerzas ucranianas usaron drones para transmitir sus coordenadas a los High Mobility Artillery Rocket System, que desataron municiones de racimo sobre las unidades de asalto norcoreanas compactas. El resultado fue devastador. El valle se convirtió velozmente en una zona de muerte, y el avance norcoreano fue rotundamente aplastado. El fracaso en ocultar sus posiciones y planificar para escenarios de combate modernos resultó en un asalto fallido y muertes innecesarias. La falta de disciplina táctica y una mala toma de decisiones dejaron a las tropas norcoreanas vulnerables de una forma que una estrategia militar básica podría haber evitado.
Al ver que los ataques de precisión ucranianos estaban eliminando enjambres de soldados, los norcoreanos intentaron otra táctica insensata. Usaron a sus propios soldados como cebo humano. Envían a sus soldados a la muerte para distraer a los operadores de drones ucranianos. Por lo general, un solo soldado serviría como cebo vivo. Mientras tanto, otros soldados de la unidad esperaban que los drones ucranianos se dirigieran hacia el señuelo para derribarlos. Como se esperaba, esta estrategia resultó en otro desastre. En resumen, los operadores de drones ucranianos no picaron el anzuelo. No solo eso, sino que también identificaron rápidamente las posiciones concentradas de las tropas norcoreanas que esperaban cerca. Luego, fueron el objetivo de ataques de precisión. ¿Y los sobrevivientes? Los drones cazaron rápidamente a los soldados, poniendo fin a sus tácticas equivocadas. La táctica de cebo humano resultó ser un costoso ejercicio de futilidad. Los intentos de Corea del Norte de usar soldados para distraer a los drones resultaron en numerosas bajas y ataques sin éxito. Además, las tropas de Corea del Norte mostraron un total desprecio por sus heridos. Esto parece ser intencional y no resultado de mala planificación o descuido. Es más bien una mentalidad táctica profundamente arraigada en prácticas militares obsoletas. Reportes de soldados ucranianos en el frente han resaltado repetidamente esta inquietante conducta. Un informe desgarrador describió un ataque de dron vuelo en primera persona que impactó a 3 soldados norcoreanos, derribando a 2 de ellos. A pesar de las claras señales de vida, el tercer soldado no mostró prisa por ayudar o pedir asistencia. Sin embargo, se detuvo brevemente mirando a los caídos antes de continuar como si las bajas fueran solo un pequeño inconveniente. En otro caso, las granadas explotaron cerca de los soldados norcoreanos, pero continuaron avanzando sin reaccionar ni reconocer el peligro que enfrentaron. Esta escalofriante indiferencia por el bienestar de sus camaradas y de ellos mismos resalta la brutalidad de sus tácticas y el profundo desprecio por la vida humana que parece impregnar la cultura militar norcoreana. Sin embargo, no están solos en esto. El enfoque norcoreano es similar al empleado por las fuerzas rusas, quienes también han sido criticadas por desatender a los heridos. Este enfoque permitió a las tropas norcoreanas lograr avances significativos en Kursk. A pesar de las fuertes bajas, los grupos de asalto norcoreanos siguieron avanzando bajo el apoyo masivo de fuego de las unidades rusas y la guerra electrónica contra los drones ucranianos. A pesar de los ataques de precisión y bombardeos, la infantería norcoreana permaneció implacable, ignorando por completo las fuertes pérdidas que sufrían. De acuerdo con el bloguero militar ucraniano Yuri Butasov, no hubo evacuación de heridos o muertos durante estos ataques, lo que aumenta la inhumanidad de su estrategia. Dadas las circunstancias, no sorprende que las imágenes del campo de batalla a menudo muestren montones de cuerpos norcoreanos yaciendo donde cayeron, abandonados por sus camaradas. Es una cosa que el régimen trate a sus soldados como prescindibles, pero es otra cuando tus propios camaradas ni siquiera intentan ayudarte, dejándote morir solo en el campo de batalla. Este brutal desprecio por los heridos refleja una descomposición no solo en la estrategia militar norcoreana, sino en el sentido de camaradería que mantiene unida a una fuerza de combate. Esta táctica, así como todas las demás tácticas empleadas por los norcoreanos en Kursk, finalmente no lograron entregar los resultados deseados. Lo único que lograron fue dejar un rastro de muerte y sufrimiento a su paso. Como se mencionó al inicio del video, la alta cifra de muertes no puede atribuirse completamente a las malas tácticas militares de Corea del Norte, considerando que todo está en contra de estas tropas en Rusia. El primer problema evidente es la formación rudimentaria que recibieron los soldados norcoreanos antes de ser enviados a la batalla. Con el tiempo y los recursos escasos, a estas tropas solo se les dio el entendimiento más básico de la guerra moderna. ¿Y quién estaba a cargo de entrenarlos? Preguntas. Las fuerzas aerotransportadas rusas y las brigadas marinas, unidades que habían sufrido meses de fuertes pérdidas y numerosos asaltos fallidos. Para empeorar las cosas, muchos de sus experimentados instructores estaban muertos o incapacitados, dejando a los norcoreanos aprender bajo la guía de tropas que ya habían vivido su propio infierno. No sorprende que estos reclutas estuvieran terriblemente despreparados para las complejidades de la guerra actual. Para los interesados en los detalles, se informó que la 8ª Brigada de Infantería Naval 810 entrenó a los soldados norcoreanos en el Oblast de Kursk. Esta brigada tiene una pésima reputación, por decirlo de manera sutil. En 2023, se vio envuelta en un escándalo después de que se reveló que su personal estaba utilizando deliberadamente armas químicas en Ucrania, una violación flagrante del derecho internacional. Por lo tanto, no son precisamente los mejores instructores para los soldados que requieren un entrenamiento de alta calidad. Pero esta falta de entrenamiento apropiado no era solo en teoría. Lo vimos en el campo de batalla, cuando los soldados norcoreanos se agotaron de caminar por campos abiertos y bajo fuego se sentaron a descansar. Lo escuchaste bien,
No tienen nada que temer en un campo abierto durante una guerra. Pero desafortunadamente, nadie les había preparado para el feroz desgaste del combate moderno. Además, la barrera del idioma generó más caos en la coordinación de Corea del Norte con las fuerzas rusas. Los informes desde las líneas del frente sugieren que la comunicación era casi inexistente entre los dos grupos. En ciertos casos, hubo incidentes de fuego amigo, incluyendo uno desastroso donde las fuerzas de Corea del Norte dispararon a vehículos rusos y del batallón Akhmat, resultando en la muerte de 8 soldados chechenos. Aunque fue un error trágico, no fue del todo inesperado. Después de todo, hay dos fuerzas tratando de colaborar que no logran comprenderse mutuamente. Es un desastre inminente. Y no olvidemos las condiciones de invierno, que exacerban cada problema. El movimiento se dificulta cuando el suelo está cubierto de nieve y hielo. Pero para los norcoreanos no solo el clima era un desafío, fue su completa falta de equipo y preparación. No estaban listos para el duro frío, lo que hizo que sus posiciones fueran más evidentes para las fuerzas ucranianas, que los eliminaron fácilmente uno a uno. Al final, está claro. Cuando combinas tácticas inferiores, entrenamiento deficiente, falta de equipo y coordinación desastrosa, terminas con altas bajas. Los norcoreanos aprendieron esta lección de la forma más dura. Una tragedia, sí, pero predecible. ¿Pero dónde están los rusos en todo esto? ¿Qué están haciendo acerca de estas desastrosas pérdidas norcoreanas? Si le hicieras esta pregunta a Putin, probablemente te respondería con otra pregunta. Sí, los rusos están haciendo grandes esfuerzos para ocultar la presencia de las fuerzas norcoreanas en Rusia. Y están haciendo todo lo posible. Zelensky reveló que las fuerzas rusas han estado quemando las caras de los soldados norcoreanos caídos para ocultar sus identidades. Se trata de un acto de espionaje y traición hacia los norcoreanos. El Kremlin se asegura de ocultar a los soldados norcoreanos entrenando en Rusia, y cuando esto falla, supuestamente intentan destruir los videos que los muestran en acción. Si no puedes esconder a las tropas, esconde las pruebas, ¿verdad, Sam, verdad? Además, incluso Putin mismo parece estar profundamente avergonzado por toda la situación. A pesar de sus relaciones abiertas con Corea del Norte, el presidente ruso evitó mencionar a las tropas norcoreanas durante su conferencia de prensa anual en línea directa de diciembre, que duró 4 horas y media. La pregunta es, ¿a Putin le avergüenza usar tropas extranjeras en general, o son específicamente los norcoreanos incompetentes los que le incomodan? No dudes en compartir tu respuesta a esta pregunta en la sección de comentarios a continuación. Y mientras haces eso, piensa en esto. ¿Son las tácticas absurdas empleadas por las tropas norcoreanas lavadas de cerebro la verdadera causa de sus pérdidas catastróficas? ¿Y cuánto más puede continuar esta locura? Esperamos con interés su análisis de la situación.